Qué hermoso, qué precioso estar gozando de este Shabbat en la presencia de nuestro Padre eterno, en la presencia hermosísima, en su palabra, dada por su Hijo Yeshua HaMashiach y conducida por su Santo Espíritu, siervo, sierva. Es una hermosura, una vez más, orar juntos, yo compartirte la palabra que mi Padre eterno nos da. Se va apenas a grabar el primer audio. Los motivos, pues el Eterno nos ha permitido estar en contacto, pues en su palabra, conviviendo en su palabra divina, eh, pues dando muchas gracias al Eterno por las bendiciones que nos permite con nuestra familia espiritual, con nuestra familia literal, con los siervos que muchas veces el Eterno les permite venir a este lugar, Montecito Moriah, y compartirles su palabra y compartir la palabra que ellos abren para nosotros. Y es un banquete, de verdad, siervo, es un banquete. Pues toda esa bendición, toda esa paz que mi Padre Eterno nos da, todo ese shalom que mi Padre nos da, yo lo pido en fe para ti en esta hora. Yo te lo transmito a ti, siervo, sierva, porque no hay nada más hermoso que gozar inmensamente de la presencia del Eterno en cada Shabbat y en cada día de nuestra vida. Amén. El Eterno nos entrega Marcos capítulo 1, verso 1 a capítulo 2, verso 9, en un primer mensaje. En un segundo mensaje que el Eterno nos da a través de una de sus siervas, una sierva niña que abre la Biblia para darnos el alimento, nos entrega Números capítulo 27, verso 3 a capítulo 28, verso 24. Aleluya, amén. Y reflexionando el Evangelio de Marcos, pues es una bendición muy grande porque nos habla de el principio del ministerio de Yeshua aquí en la tierra. Es algo hermosísimo saber cómo el Eterno vino en los tiempos que él mismo puso para venir aquí a este hermoso lugar, la tierra, y anunciado previamente por el profeta Isaías. Entonces, estamos viendo aquí, antes de la venida de Yeshua en la tierra, vemos al siervo Juan Bautista predicando la palabra, preparando el camino del Eterno para que se cumpliera lo que está en Isaías, cuando dice, he aquí yo envío a mi siervo delante de mí para preparar el camino. Y se refería a Juan Bautista, el cual vino con el poder del profeta Elías. Así es, aleluya. Entonces dice la Torah aquí que Juan Bautista estaba predicando, pues cerca del río Jordán, pero también predicaba en el desierto por Judea. Entonces, Juan predicaba y él mismo lo decía. Nos da aquí unas características muy hermosas como siervo. Siervos del Eterno están, pues, tienen sus características y ahí viene una gran importancia, una gran diferencia, ¿verdad? Porque pues humanamente en nuestros tiempos decimos o vemos que suben en las redes sociales o que suben en YouTube, así noticias de algunos siervos que supuestamente son predicadores del Evangelio, pero da mucho que decir respecto a la vida personal y económica que ellos manejan, ¿no? En pocas palabras, no estamos emitiendo juicio, pero sí estamos haciendo una gran diferencia porque aquí cuando Juan Bautista está predicando eh, la venida, antes de la venida de Yeshua, él mismo dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo solo soy la voz que clama en el desierto, enderezad vuestros caminos. Así decía la base de predicación de Juan Bautista. Y entonces eso estaba escrito en Isaías. En Isaías hay un texto donde dice, he aquí envío a mi siervo delante de mí a preparar los caminos. Él llegará
y hablará con el poder y el espíritu de Elías. Amén. ¿Por qué? Porque ya después, cuando Yeshua está aquí en la tierra, en la administración de su evangelio, él se refiere a Juan Bautista como diciendo, no, pues Juan vino e hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a Juan Bautista, porque los fariseos y los saduceos, los escribas, los religiosos del tiempo de Yeshua en Jerusalén, disputaban con Yeshua el evangelio, las palabras, y el Eterno pues los ponía en su lugar y les decía grandes verdades escritas en la Biblia, cosa que los religiosos del tiempo de Yeshua, como así hoy muchos religiosos, pues ya se olvidaron que la base es la Torá, que la base es la Biblia, sino que ya nada más van viviendo conforme el mundo los va llevando en los tiempos. Uno que otro pasaje superficial del Evangelio se arropan de ese texto y, y llevan las ovejas por un camino de perdición y de condenación a muerte eterna. ¿Ven? Es lo mismo. En ese entonces, Juan Bautista, pues predicaba fuerte el Evangelio y llegaban a él los religiosos de su tiempo y le contendían y le criticaban. Y era fuerte Juan, porque Juan Bautista les decía así, razas de víboras, ¿acaso creen que podrán escapar del juicio venidero? Así, y después dice, yo no soy el Cristo, yo solo soy la voz que clama en el desierto. ¿Por qué decía? No porque estuviera hablando en el desierto así, un lugar árido, sin gente, no. ¿A cuál desierto hablaba Elías y estaba profetizado por Isaías? El desierto espiritual de la gente, es decir, cuando Yeshua viene, llega en un momento fuerte de la humanidad en el cual ya la gente estaba cegada con sus religiosidades, como muchos hoy, estaban cegados con sus tradiciones y pues ya no podían ver más allá. Por lo tanto, cuando Yeshua viene, pues no lo reconocieron. Sencillamente, los religiosos judíos tenían una vestidura y un velo religioso que les impidió ver al verdadero Mesías, el único que es. Digo verdadero Mesías, ¿por qué? Porque hasta la fecha muchos judíos creen que apenas va a venir el Mesías cuando hace más de 2000 años Yeshua vino a hacer la obra. Entonces, por eso Juan dice, yo soy la voz que clamo en el desierto. Y eso estaba en Isaías. Voz que clama en el desierto. Y otra vez, ¿cuál desierto? El desierto espiritual, el desconocimiento de la Torá, porque ya todos estaban viviendo en un desierto espiritual, ya toda una rutina espiritual, religiosa, por eso así. Y entonces, eso es muy hermoso que lo entendamos, porque así hablaba Juan. Entonces, Yeshua, cuando Juan dice, yo a la verdad os bautizo con agua como símbolo de arrepentimiento. Qué importante. De tal manera que el bautismo no es un acto religioso como hoy en día muchos lo hacen. El bautismo es un símbolo nada más. Por eso Juan lo dice. Yo bautizo con agua como símbolo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Pero atrás de mí viene alguien que los bautizará con Espíritu Santo, refiriéndose a Yeshua. Y dice Juan de Yeshua, al cual yo no soy digno de encorvarme para desatarle las correas de sus sandalias. Así. ¿Por qué? Porque ya los fariseos estaban acosando a Juan. Dinos quién eres, por qué bautizas, por qué predicas, dónde estudiaste. Y a lo cual las características físicas y formas de vida de Juan y de vestir son muy importantes. La Torah dice que su vestidura de Juan era con cuero de camello y tenía un cinto amarrado en sus lomos. Comía langostas y comía miel silvestre. ¿Se dan cuenta? Y dirán, bueno, es que pues toda la gente en ese entonces, así era la época. No, no es cierto, no es cierto. En esa época ya estaba Herodes, había casas lujosas, palacios lujosos, había comodidades, la gente se transportaba en carruajes, carros jalados con caballos lujosos.
Ya había, es la verdad, ya había todo eso. Y ya había pues comidas excelentes, exuberantes, mucha comida, vestiduras bonitas y muy elegantes. Ya había. Pero ¿cuál es la característica de Juan? La humildad, la sujeción al Eterno. ¿Sí? Imagínense cómo estaba vestido opuesto al mundo, ¿no? El mundo acostumbrado a ver ropas lujosas, Herodes y ayudantes y toda la gente que tenía dinero. Juan Bautista, su vestidura era cuero de camello y un cinto amarrado en sus lomos, dice así. O sea, con eso se amarraba su vestidura de cuero de camello para que no se le cayera. Comía langostas y miel silvestre. A ver, siervo, sierva, qué importante, ¿eh? Qué importante eso. Si nosotros cotejamos y comparamos la vestidura de Juan a las vestiduras que hoy en día, es la verdad, sin emitir juicio, las vestiduras que tienen muchos religiosos, pues para nada hay igualdad. Al contrario, la comparación es tan fácil y tan rápida que se queda uno asombrado. ¿Por qué? Pues sí, porque hoy en día muchos de los que ministran el Evangelio, o que se dicen pastores, o que se dicen ancianos, o que se dicen el título que tengan en su congregación, pues hay muchos pastores que tienen demasiadas pertenencias literales, se transportan en aviones privados, helicópteros. Es un todo, es un manejo exagerado de dinero. Así es. No así el caso de Juan el Bautista, ¿eh? No el caso así de Yeshua. Tenemos que ser bien claros en todo. Porque estamos viendo que el Vaticano, desde su sede, desde su lugar, patrocina y apoya a muchos movimientos que se llaman ecuménicos. Muchos movimientos, aún de iglesias cristianas, están bajo el yugo de Roma. Por eso es que es lo mismo. Porque se cataloga que son hijas de la ramera Babilonia. Cuidado. Juan 8:32, el Eterno vino para hacernos libres. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado, pero también libres de las religiosidades. Los tiempos son tan fuertes que únicamente debemos depender de la gracia del Espíritu de Yeshua, de Cristo, del Salvador, del Mesías, y no debemos depender de religiosidades, de grupos religiosos, ni mucho menos depender de fiestas religiosas paganas. Eso ni salva, ni lleva a Cristo, ni es de Cristo. Es la verdad. Aleluya. Entonces ya con este pequeño ejemplo comparativo entre las vestiduras externas de Juan a las vestiduras externas de los religiosos de su tiempo, pues para nada, ¿no? Para nada. Y estamos viendo cómo le exigían a Juan que querían que dijera si era el Cristo. Pero él dice, yo no soy el Cristo. Yo bautizo con agua como símbolo de arrepentimiento. Pero atrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo, al cual yo no soy digno de desatarle las sandalias. Se refería a Yeshua. Y en uno de esos días de la predicación de Juan en el desierto, porque la gente salía a oír a Juan de buen modo, en uno de esos días que estaba Juan bautizando en las aguas del Jordán, va que entre los que estaban ahí esperando el bautismo era Yeshua. Cuando Yeshua se acerca a él, Juan en espíritu lo reconoce y a solas cruza unas palabras y le dice Juan a Yeshua, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La respuesta de Yeshua es, por ahora, así déjalo, así es y así está bien. Entonces, Juan
sumerge a Yeshua en las aguas del Jordán, y cuando Yeshua sale de las aguas, dice la Torá, que los cielos se abren, ¿sí? Gloria al Eterno, que llega el ave también para exaltar el nombre de Yeshua. Amén y amén. Entonces, se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que decía y que dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Muchos oyeron nada más un trueno. No fue para ellos la dicha de oír la voz. ¿Quién oyó la voz? Pues lógico, ¿verdad? Esa voz la oyó Yeshua, y esa voz también la oyó Juan Bautista. Entonces la Torá, la palabra del gran rey, dice que los cielos se abrieron, se oyó esa voz y se vio viniendo del cielo algo así como una paloma que se posó ahí en ese lugar. Y eso es muy hermoso. Pero fue un simbolismo, dice. El Espíritu desciende, es visible en forma como de paloma. No dijo que era paloma, como de paloma. Pero ¿qué pasa en la apostasía de Roma? Pues en la apostasía de Roma representan al Espíritu Santo como una paloma. En muchas iglesias que se dicen cristianas, igual representan como una paloma. Y no es así, no es así. Eso está escrito en la palabra del gran rey. Los cielos se abren y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Los cielos se abren y desciende una especie como de paloma, a lo cual es el simbolismo de la gracia, del poder del Espíritu de Yeshua. Así, y una vez que Yeshua sale del agua, empieza su ministerio. Y después los discípulos de Juan le dicen: oye, maestro, oye, Juan, así, oye, ya muchos están yendo atrás de Yeshua, ya nosotros nos está dejando la gente. Y entonces Juan dice así: es necesario que yo disminuya para que él crezca. ¿Por qué? Porque ya estaba llegando a su fin el trabajo de Juan Bautista como antecesor, que vino con el poder de Elías. ¿Sí? Estaba terminando su esencia de predicación para que ya emergiera o subiera, se empezara, se exhibiera, ya se palpara la presencia del Mesías, Yeshua HaMashiach, Cristo. Amén. Entonces ya ahí ya inicia Yeshua su ministerio a los 30 años. Y en el Antiguo Testamento hay párrafos donde dice que todos iniciaban su servicio de los 30 años para arriba, cumpliéndose también en Yeshua. Entonces ya Yeshua empieza su ministerio de hablar de su palabra. Y empieza su ministerio con mucho poder. El poder que es de siempre y por siempre y para siempre. Dice que llegó en un Shabbat, en un sábado, entró a una sinagoga. Entró, es decir, a una casa de oración, lugar de reunión de los judíos, a donde cada sábado se leen las Sagradas Escrituras, la Torá. Entró y dice la palabra del rey, aquí en Marcos 1, dice la palabra del Eterno, que era sábado y entró en la sinagoga y ahí adentro había un hombre endemoniado.
Observación, mucha atención. Ese hombre endemoniado estaba dentro de la sinagoga de los judíos, pero no se manifestaba espiritualmente que el demonio estuviera dentro de él hasta que entra Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que cuando Yeshua llega, sacude todo lo espiritual. Y ahí va otra observación. ¿Dónde estaba aquel hombre endemoniado? Estaba en la sinagoga de los judíos. Que la sinagoga de los judíos era el lugar donde se lee la palabra, la Torah, la palabra del gran rey. ¿Qué hacía ese hombre ahí? Pues estaba con los fariseos, estaba con los saduceos, estaba con los escribas. Ahí estaba adentro. ¿Cómo es que ellos no lo detectaron? Ahí te va. ¿Cómo es que los religiosos no lo detectaron a ese endemoniado? ¿Sabes por qué no lo detectaron? Pues porque los religiosos estaban envueltos de los mismos espíritus de mal de ese hombre. ¿Sí se entiende? ¿Cuántas veces ese hombre había ido cada Shabbat a ese lugar y no pasa nada, ¿no? Como si nada. Pero en una de tantas idas de ese hombre a esa sinagoga, coincide, porque así lo quiso Yeshua para demostrar su poder. Uno de esos días que fuese endemoniado, ese hombre con demonios a ese lugar, llega Yeshua y ahí viene el sacudidero espiritual de ese hombre, porque inmediatamente dijo: ¿a qué has venido tú aquí, Yeshua? ¿A qué has venido? Ya sé que tú eres el santo. Imagínense cómo quedarían de asombrados los religiosos judíos que hubiese hablado aquel hombre ahí delante de ellos, sabiendo que ese hombre ya había ido muchas veces en cada Shabbat ahí. ¿Se dan cuenta, siervo, sierva, el poder de Yeshua? Cuando Yeshua llega, igual, te digo, cuando esta oración llega a otro lado, pega fuerte. ¿Por qué? Porque no es el hombre, es el poder del Espíritu de Yeshua que conduce esta oración y que también conduce tu oración si tú te sujetas a Yeshua, al Padre Eterno. Llega Yeshua, sacude a ese hombre que estaba dentro de la sinagoga, nada más con entrar Yeshua. Porque Cristo no se fue directamente sobre ese hombre, no, fue el hombre que se fue contra Cristo diciendo: ¿a qué has venido, Yeshua? Ya sé que tú eres el santo. A lo cual Yeshua le ordena, le dice con poder: cállate. Entonces Yeshua hace una oración de exorcismo, de expulsación, de liberación de ese hombre. Ese hombre cae al suelo, su cuerpo se sacude, le sale espuma, le sale baba, la boca, y al momento es liberado. El hombre se levanta en Yeshua y le ordena, le dice: vete en paz, vete con los tuyos. Por eso vete en paz con los tuyos, pues, que viva una vida normal con los que le dio en paz. Había sido liberado. ¿Cómo quedaron los religiosos judíos? Quedaron asombrados. Y la gente más, por eso la gente dice: ¿qué nueva doctrina es esta? Que habla con poder y con autoridad y no como ustedes los fariseos, no como ustedes los escribas, no como ustedes los saduceos. La gente así le dijo a los religiosos. Lo cual eso inquietó a los religiosos y por eso empezaron a ver en Cristo un dolor de cabeza y empezaron a hacer planes para matarlo. ¿Sí se entiende? Aún empezando Yeshua apenas su ministerio. Que claro que no le pudieron hacer nada a Yeshua porque Yeshua es el dueño de la vida y como Yeshua dice: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco en salvación por todos. ¿Sí? Amén. Pues ¿cuántas veces le quisieron quitar la vida a Yeshua y no? Fue hasta que se cumplió el tiempo que él tenía que partir de esta dimensión, pero porque así estaba escrito ya. Amén. Qué bello, ¿verdad, siervo, sierva? Es que otra vez lo recalcamos. Aquel hombre endemoniado en cada Shabbat pues estaba ahí
adentro en la sinagoga, nadie se daba cuenta porque estaban envueltos de lo mismo. Aquí hay otra enseñanza, siervo, sierva. Tú que aún estás acostumbrado, más que nada, porque tú podrás decir que es obediencia. No, no es obediencia, es costumbre. Tú que estás acostumbrado a ir a los lugares donde dice que es de oración. ¿Está ahí Yeshua? ¿O está la tradición? ¿O está la religiosidad? Y lo que es peor, que esté ahí la otra fuerza disfrazada de bondad, actuando junto con los líderes de esa iglesia, de esa congregación. Esto es muy importante que lo reflexiones y esto es muy importante para que le pidas al único que es, al que no te va a fallar. Mira, todos los hombres, todos los seres humanos, ante los ojos de Yeshua, fallamos. Los apóstoles fallaron, Pedro falló, ¿sí se entiende? Todos fallaron y todos fallamos, pero que no falle Yeshua. Por eso el modelo de vida es Cristo, Yeshua. Y como yo lo digo, a mí o a cualquier que se diga pastor en el mundo. Para empezar, yo no acepto el título de pastor, no me compete a mí. Mucho es que me permita ser siervo. Quisiera yo llegar a ser esclavo de Yeshua, pero ese es el título más grande, ser esclavo, porque el esclavo, por las características es obedecer sin cuestionar, sujeto a su amo. Pero el Eterno nos permite ser siervos de Él, del Altísimo. Entonces, esto que se está diciendo es bien importante porque y sí, de verdad es muy importante que dejemos que los signos de los tiempos y los tiempos mismos movidos por el Espíritu de Cristo, pues nos ayuden, nos conduzcan, porque si no hay cuidado, siervo, sierva, en donde aún vas, puede que no seas conducido a vida eterna en Cristo. Como yo lo he dicho en otras veces, a mí me podrán encontrar infinidad de errores. A otros que sí aceptan el título de pastor o de anciano, igual, infinidad de errores. Pero al único que no le podemos encontrar ningún error es al pastor único, que es Cristo Yeshua HaMashiach. De ahí que tomamos ese salmo para la semana, Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y un salmo también es el salmo número 2. ¿Por qué el salmo número 2? ¿De dónde tomamos el salmo 2? Bueno, la Torah dice que los cielos se abren cuando Yeshua es bautizado. Los cielos se abren y se oye una voz que dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Y eso está en el salmo número 2. Amén. Y también tomamos el salmo 23 para esta semana porque se está diciendo que el único pastor verdadero es Yeshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías. Es el único que lleva por buen camino a los suyos. Es el único. Con su Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces estamos viendo aquí, y esto salió por eso, ¿no? Porque aquel endemoniado estaba en la sinagoga y no pasaba nada. Los saduceos, los fariseos, los escribas estaban leyendo la Torah y todo, pero cuando entra Yeshua, el primero que se inquieta no fue tanto los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas, se inquietó aquel hombre que dijo inmediatamente, como queriendo correr a Jesús del lugar,
¿Qué dijo? ¿A qué has venido, Yeshua? Ya sé que tú eres el santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo quiso correr? Porque estaba reconociendo el maligno que él tiene controlados a los religiosos. Ahí está la demostración. Estaba teniendo controlados a los religiosos judíos ahí. Vamos, ni los religiosos le reclamaron a Yeshua. No, fue ese hombre. ¿A qué has venido aquí, Yeshua? Como diciendo maligno, esto es mío. La religiosidad de estos fariseos, pues, son míos, los tengo a mi servicio. Los tengo con sus tradiciones, los tengo con sus fiestas paganas y todo eso. Es la verdad, siervo, sierva. Yeshua lo enfrenta, expulsa los espíritus de mal y aleluya. Después se menciona cómo Yeshua empieza a sanar la gente. ¿Sí? Al caer la tarde, pues ya. Empezando Yeshua el ministerio, dice que el lugar donde él iba se agolpaba mucha gente con todo tipo de enfermedades. Y en una de esas fue el llamamiento de los primeros 4 apóstoles. No fue a las escuelas que ya había, ya había escuelas religiosas, ya había gente donde estudiaban los religiosos para después ya tener los títulos de pastores y ancianos y tanto en la humanidad. No, Yeshua no fue a esos institutos y esas escuelas. Yeshua fue y llamó a 4 hombres como tú y como yo. Ellos eran pescadores. Entre ellos estaba Simón Pedro, o sea, Simón, estaba Jacob, estaba Juan. Había, estaban ahí arreglando sus redes, estaban ahí limpiando sus redes, y a lo cual nada más Yeshua dijo, síganme, los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Y ahí está la bendición del llamamiento. Ahí no fue nada de que, pues maestro, ¿y cuánto voy a ganar? Y me van a pagar, y pues yo tengo suegra, yo tengo hijos, y, pues yo soy pescador, y si dejo mi red. No, no hubo nada de eso. Sencillamente cuando el Eterno da el llamamiento, uno es amén sin cuestionar. Ese es el ejemplo, siervo, sierva, de obediencia. Es bien hermoso obedecer a Yeshua porque ya después todo Él nos lo da. Aún la palabra no llega a nuestros labios y Él ya nos da todo lo que necesitamos. Ese fue el llamamiento. Los primeros discípulos estaban ahí arreglando sus redes, remendando sus redes hasta eso, remendándolas. ¿Por qué? Porque pues, eran gente pobre, ¿sí? Eran trabajadores, pero ahí va el simbolismo. Y ese simbolismo Yeshua lo declara. Los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Así? Y lo siguieron. Y en una de esas primeras visitas fue Yeshua a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, claro. Ahí te va otra. ¿De dónde sacan la apostasía de la iglesia de Roma? ¿De dónde sacan que todos deben de ser solteritos y sin mujer? A ver, vamos a ver. Para empezar, ya sabemos que eso pues no es cierto, ¿no? Porque a escondiditas es eso. No juzgamos, pero todo lo que el mundo les ofrece, y lo tienen y lo agarran con gusto y lo ejercen. De tal manera que de dónde sacan que no, es que no se deben de casar, no tener mujer. Pues sí, peor tantito, no tiene mujer, sino que muchos son homosexuales. Es la verdad, es la verdad. La Torah dice que Yeshua fue a la casa de la suegra de Pedro. Por lógica, Pedro tenía esposa, sino ¿por qué va a tener suegra, no? Llega Yeshua a la casa de la suegra de Pedro y entonces la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre. Cuando entra Yeshua la toma de la mano, la levanta. ¿Qué quiere decir? Que estaba en cama, ¿no? La levanta, al momento se le fue la fiebre y empezó a servirle, ¿saben?
Y de ahí muchos milagros que Yeshua hizo en esa tarde. A muchos devolvió la vista, a los leprosos los sanó. Un leproso le dijo, maestro, si quieres puedes sanarme. Yeshua le dijo, quiero. Al momento quedó limpio y Yeshua no le dijo, ahora ya vas a andar conmigo porque yo te sané. No. Observación. Yeshua dijo, ve y presenta tu ofrenda, presenta con el encargado de las ofrendas en pago del voto de lo que yo hice contigo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, Cristo vino para cumplir lo establecido en la Torah. Así de hermoso es mi Cristo. Sanó al leproso. Después menciona cómo sanó a un tullido, inválido. Y ese fue el acabose para los religiosos judíos. Ahí está, tú lo puedes leer, por eso te doy la cita. Lee, por favor, Marcos capítulo 1, todo el capítulo, porque todo lo que estoy diciendo está ahí. Entonces es la palabra de Dios que sanó un leproso, muchos enfermos sanados, muchos fueron liberados de espíritus de mal. Ato esta palabra en nombre de Cristo, muchos fueron liberados de demonios por el poder de Yeshua. Y sana a un inválido, ¿sí? Lo levanta y le dice, tus pecados son perdonados. A lo cual los religiosos se enojaron. ¿Quién eres tú si solo Dios perdona pecados? O sea, no entendían ellos que Cristo es el eterno, que Cristo era Dios o es Dios, es el eterno. No lo entendieron. Le reclamaron, ¿quién eres tú? Se le dicen los religiosos, ¿quién eres tú? Pues si nada más Dios perdona pecados. Y Yeshua les dice, para que vean el poder que me confiere a mí, a ti hombre te digo, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al momento se levantó, tomó su camilla y se retiró. Eso enfureció más a los religiosos judíos, porque, bueno, ¿por qué en sábado llevas cargando tu camilla? Pues es que Él es el que me sanó y Él me dijo. Así de sencillo es esto, siervo, sierva. Y aquí obtenemos otra enseñanza. El pecado produce enfermedad. ¿Sí? Es la verdad. Entonces, la clave. Cristo dice así primero, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Número 2, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Siervo, sierva, ¿estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Quién está viviendo así en tu casa? ¿El que se dice ser tu cuñado? ¿Sí? ¿Tiene espíritu de mal? ¿Es violento? ¿Maltrata a la familia? ¿Quién está viviendo así? ¿Es la esposa? ¿Es el esposo? ¿Es el hombre? ¿Es su pareja mujer? ¿O es la mujer? ¿O es su pareja el hombre? ¿Quién está viviendo así? Con violencia, con desacato a la gracia del Eterno. ¿Es un hijo? ¿Es una hija? ¿Es un sobrino, una sobrina? Ahí es donde brilla el poder de mi Cristo. La misma impaciencia es una enfermedad. Eso conduce a molestias en el cuerpo, de cualquier tipo. La molestia que sea, es por el pecado. ¿A quién vamos a recurrir? A Yeshua, a Cristo. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Por ti y por los tuyos. Si eres tú, Padre mío, perdóname, pequé. Si salen de los tuyos, perdona a mi hijo, perdona a mi hija por piedad. Si es tu esposo, perdona a mi esposo. Si es tu esposa, perdona a mi esposa. Perdona. ¿Sí? ¿Así? Perdona a quien vive conmigo, Padre. Puede decir el hombre o la mujer. Y una vez que Yeshua nos perdona,
entra la paz, entra la sanidad, entra la liberación, entra la prosperidad, entra todas las bendiciones. Pero Yeshua primero le perdonó los pecados al paralítico y ya después le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo pedir por los tuyos que están pasando por una situación fuerte? La oración. Pero no es una, es diario. Dirás, hermano, ¿durante qué tiempo? El tiempo que el Eterno permita. Porque a mi Padre no le vamos a poner el tiempo, Abba Eterno. Tanto nos lo puede sanar a la primera oración lo puede liberar. ¿Cómo? De muchas maneras. Así, hablando en claro. Es que yo pedí y le sucedió esto. Ahí está la mano del Eterno actuando en él y en ella. Es una respuesta rápida, solamente que hay que verla con los ojos en espíritu de Cristo. Porque a través de ese acontecimiento hay un cambio total en la vida de por quien ora. ¿Sí se entiende? Amén. Es rápido. Una acción de liberación con el tiempo. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, mucho tiempo. Pero de que mi Cristo lo sana y lo libera. Mi Padre eterno, Abba eterno, es una garantía de todo ese bien porque Él nos creó. Amén, siervo, sierva. Qué bello. Qué preciosidad. Y a través del otro texto que nos entrega el Eterno, ¿sí? A través de Números capítulo 27, verso 3 a capítulo 28, verso 24. Ay, pues qué hermosísimo. ¿Sabías, como te dije hace 8 días? Hoy estamos viviendo el primer mes del año. Estamos en el primer mes del año en base a Éxodo 12:2. Si tú lees el libro de los Números, capítulo 27, verso 3 a capítulo 28, verso 24, vas a comprobar lo hermoso que nuestro Padre nos trata en la oración. Mira, ahí dice así, y esta será una santa, así dice, conmemoración. Se reunirán el día 14 del mes primero. ¿Cuál es el mes primero? Pues este mes. De tal manera que a los siervos en fe les he transmitido, a los que en esta ocasión vinieron, y a ti que estás también en casa, pues te comparto, ¿verdad? Pues yo que no quisiera que el 14 también vinieras acá y el 15 de este mes. Yo sí quiero. Pero si tú dispones tu corazón a mi Padre Eterno, Él te puede traer también a este lugar bendito y hermoso. Porque aquí dice que el día 14 del mes primero se reunieron para clamar y dar gracias. El 14 del mes primero, yo ya chequé. 14 del mes primero, si nos vamos desde el punto de vista hebreo, cae desde jueves al caer la tarde, al viernes del caer la tarde es 14. Y el día 15 es Shabbat. Sí, es lo asombroso, que el día 15 es Shabbat. El Shabbat empieza al caer la tarde del viernes hasta caer la tarde del sábado. Haciendo una reflexión, por si algún siervo el Eterno le permite venir, pues se les espera aquí con todo el corazón en Yeshua. Que los cielos se abran para que te permita a ti orar en ese día. Si Él lo permite literal aquí, amén, bienvenido. Y si no lo permite, pero en tu casita te estaremos compartiendo lo que el Eterno aquí nos dé en esa fecha. Una fiesta espiritual de su palabra, de su presencia. 14 del mes 1 aquí y 15 del mes 1 también aquí. Después dice la palabra que vienen 8 días de constante oración y hay una reunión posterior. Pero, siervo, sierva, la reunión es con Cristo. Sí, yo lo he dicho. Mas hay momentos en que el Eterno nos dice, hagas esto y yo no lo cuestiono a mi Padre Eterno. Al contrario, le doy gracias.
Por eso el 14 y 15 del mes primero, aquí estaremos orando en Montemoría, en este lugar hermoso, conforme el Eterno nos lo ha pedido. Nos pide una ofrenda para ese día. Momento, ¿cuál es la ofrenda? No es como en otros lugares se piensa, pues aquí, la ofrenda, pues dinero. No, 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 cero dinero, cero. La ofrenda es tu disponibilidad. La ofrenda es tu aceptación. Hay un canto que dice así: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor. ¿Sí? ¿Qué está diciendo la alabanza? ¿Acaso habla de dinero? No, la ofrenda somos nosotros. La ofrenda es nuestro espíritu sujeto al Eterno. La ofrenda es nuestra disponibilidad. Esa es la ofrenda principal. Y secundariamente otros siervos comentaron, sí, ya entendimos. Pero también en nuestro corazón está traer una ofrenda de alimentos. Amén, aleluya, para compartir. Sí, amén. Pero eso el Eterno se los dice directamente. Yo no soy quien dice, pues sí, miren, este texto salió así, tú vas a traer esto y esto. Momento, eso está prohibido por Yeshua en esta oración. El que conduce Yeshua no conduce en los sentimientos del hombre. Qué grande es mi Cristo. Qué precioso es mi Padre eterno. Pues quiero observa, es una mención muy hermosa, muy grande, que el Eterno nos está tomando en cuenta a nosotros como siervos desde aquí a donde se transmite este mensaje, que el día 14 y 15 de este mes primero, aquí vamos a orar con mucho gusto y con mucho gozo por ti. Y ya si tú dices, sierva, yo quiero ir, ponte en contacto conmigo y el Eterno te bendiga, si Él así lo permite. Aleluya, sierva. El Eterno te bendiga y te guarde. Esta es la reflexión que el Eterno nos da en esta hora. Nos santifique, nos conduzca para la vida eterna. Amén. Y retocando todavía aún el Evangelio de Marcos, ahí nos habla, nos hace el recordatorio de lo que hace 8 días nos permitió ir a Capernaum, así nombrado bíblicamente por el Eterno, en ese lugar donde hay el agua. Una vez más se menciona. El Eterno tiene planes con los hermanos que viven por allá en ese lugar. Se llama Huejonapan, Tepeji. Pero bíblicamente el Eterno lo tiene identificado para nosotros como Capernaum. Y entonces, muy importante. Lo importante es que entendamos el mensaje, que vamos a estar orando por esos hermanos de allá, que el Eterno los siga venciendo y los conduzca. Sierva, ese es el mensaje, es el discernimiento de estos dos mensajes que el Eterno nos ha dado en este Shabbat. Y si aún nos quiere dar el Eterno otro mensaje, con gusto te lo comparto, siervo, sierva. El Eterno nos bendiga y nos guarde, aleluya, amén y amén, y te llene de paz, de shalom, de tranquilidad, te llene de liberación, te llene de alegría, gozo y de sanidad. Sanidad física, siervo, y nos guarde y les guarde para la vida eterna. Amén y amén.